Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Hugo Feria. Soy estudiante de la licenciatura en terapia física. Estoy cursando el sexto cuatrimestre de esta licenciatura. Hoy les voy a hablar un poco sobre el método concepto BOBAT. Va a estar relacionado a la patología de hemiplegia. Vamos a hacer unas demostraciones de estos ejercicios que vienen en el método BOBAT. Para empezar, ¿quién descubrió el método BOBAT? El método BOBAT fue descubierto por Berta Bobat y su esposo Karel Bobat. Este método es un tratamiento basado en la comprensión del movimiento fisiológico, de la postura y del equilibrio. Está orientado a la solución de problemas y a la evaluación de tratamiento con personas que tienen trastornos del movimiento, de la postura, del equilibrio y que es causada una lesión del sistema nervioso central. Uno de los objetivos principales de este tratamiento es inhibir los patrones anormales en el paciente. También uno de los objetivos principales es recuperar el movimiento, mejorarlo y preservarlos. Para que puedas utilizar este método, para que este método sea muy eficiente, tienes que tener, nos dice la literatura, tienes que tener una muy buena base de neurofisiología, también neuroanatomía, ya que todo este método, para que sea muy bien comprendido, nos habla mucho sobre el sistema nervioso central, ya que las patologías que se tratan con este método van a ser siempre de daños neurológicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por eso es que nos menciona que tienen que tener una buena base neurofisiológica de entendimiento y comprensión para estas patologías. Bueno, para empezar tenemos que saber también qué es tenemos que saber un poco sobre hemiplegia. ¿Qué es la hemiplegia? La hemiplegia es una patología a nivel del sistema nervioso central, es una lesión de vías piramidales. En sí su definición sería que es la parálisis completa o incompleta de la parte bilateral del cuerpo, de una parte de la mitad bilateral del cuerpo, que incluye miembros y cuello. Esta patología consta de tres fases. La fase del ictus o fase del coma, que es cuando la persona sufre una abolición en el cerebro, ya sea por algún traumatismo, puede ser debido a enfermedades infecciosas o derivadas de otra enfermedad, como una trombosis o un derrame cerebral. Bueno, la hemiplegia consta de tres fases, que es la fase del ictus o del coma, ya que ya la había mencionado, la fase hipotónica, que es donde se va a encontrar después del ictus. Esta fase puede durar de días a semanas, donde el paciente presenta una hipotonía, por eso se llama una fase de flacidez, que se va a encontrar flácido con una hipotonía muscular. Y la fase espástica. La fase 3 es la fase espástica. Aquí ya va a presentar el paciente una hipertonía, ya no la hipotonía, sino va a tener una hipertonía y por lo tanto va a tener una espasticidad en el lado dañado de la persona. También debemos saber qué es la espasticidad. La espasticidad es la fuerza de resistencia que ejercen los músculos y va a depender de la velocidad. Es dependiente de la velocidad, nos menciona la literatura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando una persona, porque muchas personas confunden lo que es la rigidez con la espasticidad, más sin embargo son cosas muy diferentes. La espasticidad viene, como ya decíamos, de una lesión de las vías piramidales, que es de daño de la motoneurona superior, y en cambio la rigidez va a ser de un daño de las vías extrapiramidales. Bueno, entonces por eso debemos comprender esos conceptos y saber en qué fase se encuentra
en qué fase se encuentra el paciente en cada etapa según sus signos. Para el signo de la navaja se puede reconocer muy fácil la espasticidad, ¿sí? Y para la rigidez está el de la rueda dentada. Entonces son distintos conceptos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es esas demostraciones de los ejercicios que incluye Bobat para cada fase de la hemiplegia en el adulto. Bueno, como decía, que este método Bobat incluye tres fases igual para su tratamiento, que es en la fase inicial de la flacidez, la segunda es de la fase espástica y la tercera es de la preservación. Bueno, comencemos con la primera. En la primera de las fases, que es la de flacidez inicial, bueno, el paciente está saliendo del ictus, en recuperación todavía en el hospital. A nosotros como terapeutas solo nos compete tratar de movilizar pasivamente al paciente, ya que esos pacientes pueden sufrir lesiones de llagaduras en la espalda, en los miembros inferiores, por compresión. Aparte, como es una hemiplegia en el adulto, pues el adulto sí puede presentar una disminución de la sensibilidad en la piel y producir estas lesiones por compresión. Entonces, como terapeuta nos queda hacer estas movilizaciones y tratar de que el tratamiento sea un poco rápido para ayudar al paciente a recuperar la función de su vida cotidiana, como a sentarse, a voltearse. Y bueno, aquí les vamos a hacer una demostración de cómo. Bueno, pero antes, una persona que presenta hemiplegia va a estar en cama, o sus características van a ser el cuello del lado afectado lateralizado, hombro y miembro inferior caídos, y piernas, su pierna, miembro inferior va a estar en extensión y con rotación externa hacia afuera, ¿sí? Extendida, en completa extensión hacia afuera, ¿sí? Esa va a ser la posición del paciente hemipléjico normalmente. Entonces comenzaremos para movilizaciones de postura, que no siempre se encuentre de cúbito supino, sino que también lo podemos poner en decúbito lateral para que su espalda descanse de estas compresiones, ¿sí? Y bueno, podemos si el paciente es consciente, podemos pedirle que mueva su brazo bueno y que agarre su mano afectada, entrelace los dedos y los lleve hacia arriba, que ahí se mantenga. Si su lado es el lado izquierdo el afectado, vamos a decirle que se empuje, ¿sí? Si el paciente es consciente de esto, le vamos a pedir que empuje su lado bueno hacia su lado afectado, e igualmente con su pierna le vamos a decir que la flexione, y esta posición de cúbito supino hacia de cúbito lateral tiene que ser progresiva desde cabeza, hombros y cintura pélvica, ¿sí? Entonces, si el paciente puede hacerlo por sí solo, le vamos a pedir que lleve su brazo hacia el lado afectado y que con su pierna se empuje hacia el lado afectado. Y de esta manera va a quedar así, ¿sí? Entonces, aquí podemos descansar unos instantes al paciente para que no se le hagan estas escaras o llagas. Si el paciente no puede hacerlo por sí solo, podemos ayudarlo. Regresamos a la posición inicial. Podemos ayudarlo nosotros poniéndole la mano aquí, así, entrelazar los dedos arriba, flexionándole su pierna sana, y lo vamos a voltear hacia el lado afectado. Igual progresivamente su cabeza, su hombro y su cuello, ¿sí? Y aquí nos dice Bobat que podemos hacer algunas pequeñas movilizaciones. El paciente va a estar hipotónico, entonces podemos hacer unas movilizaciones, ¿sí? También estas movilizaciones nos van a servir más adelante para la coordinación de movimiento, lo que es en la marcha, ya que usamos también el tronco. También una de las características de la hemiplegia es que en lo que es el tronco, los músculos del tronco y
y de los músculos de la respiración no se ven afectados porque están inervados contralateral, en la parte contralateral del cerebro, entonces no recibe esa misma información del lado dañado. Entonces por eso no se van a ver afectados los movimientos. Bueno, en esta fase inicial también vamos a hacer movimientos pasivos del miembro en el lado dañado, tanto como en el lado dañado como en el lado sano. En ambos podemos hacer movimientos pasivos, flexiones y extensiones. ¿Sí? Todos los movimientos fisiológicos que presentamos, que presenta una persona normal. También se dice que en esta etapa el trabajo como terapeuta utilizando este método es enseñarle a los enfermeros que se encuentran en el hospital, en dado caso que el paciente aún se encuentre en el hospital en cama, tendría que ser enseñado hacia los enfermeros para que sea más efectivo este método es más efectivo cuando se realiza desde un principio, o sea, desde que está en el hospital hasta su alta. Va a dar mejores resultados que si lo agarras ya cuando le dieron de alta. Entonces, para que sea más efectivo, las enfermeras tienen que hacer también estos ejercicios para que ayude más al tratamiento. Bueno, otro de los movimientos que le podemos enseñar al paciente es a moverse hacia arriba, también para sentarse. Existen muchos, solo vamos a dar estos dos, uno más, y vamos a pasar a la siguiente fase. El otro que vamos a hacer es movilizar al paciente hacia arriba. Si se encuentra en una mala posición, podemos de la cama, que está muy abajo de la cama en el hospital, vamos a hacer que el paciente por sí solo o con nuestra ayuda se mueva hacia arriba. Vamos a poner al paciente, si su lado afectado es, por ejemplo, el lado derecho, el izquierdo, yo voy a flexionar su rodilla, voy a hacer una fijación de ella con mis manos y le voy a pedir al paciente que flexione la otra a la misma altura, ¿sí? Yo le voy a hacer una fijación aquí con mi mano y le voy a levantar su cintura pélvica y le voy a pedir al paciente que con su lado bueno él se empuje hacia arriba, y con mi ayuda yo solo le voy a levantar un poco la pelvis y se baja, ¿sí? Y de esta manera movilizamos al paciente sin tanto esfuerzo y le ayudamos a hacer estas actividades por sí solo. También él las puede hacer por sí solo. Para que sea efectivo, estos movimientos tienen que ser lentos, no tienen que ser rápidos. Ya que en esto vamos aumentando un poco la hipertonía con estos ejercicios e induciendo a la espasticidad, que en algún momento tiene que llegar, que es la siguiente fase. Entonces, en la siguiente fase lo mismo se tiene que hacer. Bueno, en la siguiente fase, que es la espasticidad, como ya hablamos de la espasticidad, es la resistencia que ejercen los músculos ante un estiramiento. Entonces, lo del signo de la navaja que les explicaba, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra con el miembro superior flexionado, tiene un patrón flexor de espasticidad, no me va a permitir llevar su mano a extensión, ¿sí? Y menos de una forma rápida y brusca, sino tienen que ser lento y progresivo, ¿sí? Una de las características de la espasticidad, como había mencionado, es que al principio el músculo va a ejercer una resistencia. En este principio me va a costar extender un poco el brazo. A medida que vaya progresando, va a ir cediendo y se va a convertir otra vez en extensión tan fácil, ¿sí? Bueno, en la siguiente fase que maneja el método Bobat, que es el de la etapa de espasticidad, nos dice que ya es cuando el paciente ya puede por sí solo sentarse, o con nuestra ayuda puede sentarse, ya tiene control de tronco, y va a ser más que nada ir ahora en esa fase de espasticidad, disminuir la espasticidad. Bueno, uno de los ejemplos que vamos a hacer va a ser sentado, ya va a estar sentado el paciente. Cuando el paciente, si su lado bueno no afectado, si su lado afectado es el derecho, él va a estar sentado sobre su lado, va a estar recargado sobre su lado bueno.
sobre su lado bueno, ¿sí? Entonces va a tener un control porque es el lado bueno y puede ir sin ningún problema igual ya para el lado afectado, no con tanta fuerza, pero ya tiene un control de tronco que va a poder hacer esto. Para llevarlo necesitaríamos una camilla aquí más alta para hacer una de estas demostraciones, pero vamos a intentar hacerlo aquí, que va a ser que su lado derecho, que es el afectado, va a tocar el piso con el talón y este que es el lado bueno aún no. Yo como terapeuta le voy a decir que toque con su talón, que esté extendido su talón, que toque el piso. Ajá. ¿Sí? Y voy a pedir, le voy a poner su mano en supino. Voy a fijar la rodilla para que no se le resbale su pie. Y le voy a pedir que con el lado sano se intente parar. ¿Sí? El terapeuta puede adecuarse, puede poner igual su pie aquí de ayuda sin lastimar los dedos. Y decirle al paciente que haga fuerza con su lado bueno e intente pararse. Y yo lo voy a jalar. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos de pie y lo que nos menciona Bobat es que le vamos a pedir al paciente que ya tiene control aquí de cuello, del tronco, lo vamos a movilizar hacia el lado afectado, que todo el peso recaiga hacia el lado afectado. ¿Sí? Como ya va a estar espástico, esto hace que disminuya la espasticidad. También estamos haciendo que la propiocepción se recupere. Sabemos que tenemos los mecanorreceptores en las articulaciones que están inhibidos también, y entonces estos ejercicios de descarga de peso, que serían también para inhibir la espasticidad y regresar la propiocepción, que nos va a ayudar a recuperar el movimiento. Estos son uno de los muchos ejercicios que se pueden hacer con el método Bobat. También el método Bobat incluye facilitación neuromuscular, que serían otros tipos de método. También podemos poner, ya que el paciente se puede parar, tiene la fuerza como de equilibrio para pararse, le vamos a pedir que se acueste. Vamos a simular que es un paciente que ya no le hacia abajo, con la boca hacia abajo. Decúbito dorsal. Si el paciente tiene el daño en el lado derecho, va a tener su mano flexora del daño, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros podemos trabajar extendiéndose, ¿sí? Extendemos esta parte, ¿sí? En esta posición no hay que tardarlo tanto porque el patrón flexor nos los vuelve a regresar. Entonces extendemos y le pedimos aquí que levante su cabeza lo más que pueda, ¿sí? Aquí le podemos hacer movimientos de cuello hacia allá. Estamos trabajando control de tronco también. También podemos aquí estimular los paravertebrales para que el paciente con su lado bueno le vamos a pedir que haga esto, ¿sí? Y estimulamos sus paravertebrales para que esto haga también así, levante su cabeza y de aquí lo podemos jalar de los hombros. Extiende tus brazos, tus codos. Extiende tus codos, ¿no? Ahí. Lo llevamos. Ya que esté en esta posición, podemos hacer descargas de peso también. ¿Sí? Y de esta posición ya podemos pasar a 4 puntos y de 4 puntos a bipedestación. Pero bueno, estas son otras de las técnicas que maneja Bobat. Ya te puedes presentar. Esas son otras de las técnicas de tratamiento que usa Bobat para pacientes con alteraciones neurológicas del sistema nervioso central. Bueno, como conclusión, pues como se mencionaba antes, para que este método te pueda funcionar como terapeuta o puedas tener un mejor entendimiento, necesitas tener una buena base de neurofisiología, y esto puedes conseguirlo tomando un diplomado, posgrado en lo que viene siendo este método, ¿sí? Bueno, pues eso es todo. Es una pequeña demostración sobre
sobre el método BOAT en la hemiplegia en el adulto. Gracias.